¿Qué tal? Qué gusto de verlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes de un tema que es realmente importante, un tema que nos involucra a todos los ciudadanos y que muchas veces puede pasar por desapercibido porque se confunden los mensajes, pero hoy venimos a darles mucha información para que ustedes tengan las mejores herramientas para tomar decisiones. Y miren, lo que pasa es que normalmente uno podría decir que acudir a las urnas es un deber y una obligación ciudadana. Y sin embargo, hoy vamos a ver que en el caso de revocación de mandato, estamos frente a un engaño, frente a una estructura que lo único que quiere hacer es confundir a la ciudadanía y que caigamos en una trampa mortal que se refiere a un ejercicio que tiene que ver con muchas cosas, pero nada con democracia, nada con empoderar a la ciudadanía, nada con respetar la Constitución, nada que tenga que ver con algo que sea realmente importante, que sea digno para que merezcan nuestra participación. Y hoy justamente estamos denominando esto a la presentación que les queremos dar es ¿por qué no participar en la revocación de mandato? Lo que queremos es darles, insisto, información para que ustedes se puedan formar criterio y desenmascarar lo que realmente está sucediendo. Empecemos por señalar qué es la revocación de mandato. Bueno, la revocación de mandato proviene de una reforma constitucional relativamente reciente, de hecho de 2019, en que se incorpora esta figura para que en el momento en que un determinado grupo de la población determine que le ha perdido la confianza al presidente, puedan acudir a la mitad justamente de ese sexenio a pedir un procedimiento para que se determine si esa pérdida de confianza debe traducirse en revocar el mandato. Ahora, hay que señalar, ¿cuántos países, por ejemplo, en la región tienen esta figura? Pues resulta que no son muchos. Son básicamente Bolivia, Venezuela y Cuba. Y ahora nuestro país. Curioso grupo en el que nos encontramos, en que hay un común denominador de populismo, de falta de esquemas democráticos y eso sí, de políticos muy hábiles que lo único que quieren es de alguna manera distraer, que quieren de alguna manera confundir a la ciudadanía y hablar de democracia cuando lo que están haciendo realmente es minar, es atacar esa democracia. Empecemos por lo básico. ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Quién solicitó realmente la revocación de mandato? ¿La hicimos nosotros, los ciudadanos, que de alguna manera no simpatizamos con la forma en que el país se ha venido conduciendo, que no estamos de acuerdo en las decisiones que ha venido tomando el presidente, que no coincidimos con la forma en que se gobierna? Pues no, resulta que no fue así. Los que solicitaron la revocación de mandato, el inicio del procedimiento respectivo, curiosamente son las organizaciones afines al presidente, Morena, organizaciones civiles y otro tipo, digamos, de agrupaciones que curiosamente, aunque son fieles adeptos y que quieren al presidente casi, casi como una figura de carácter diosificada, ¿no? Están, no obstante, iniciando o promovieron este mecanismo porque lo que quieren es darle una forma de inflar su ego, quieren darle una oportunidad para que pueda nuevamente tener el apapacho de la ciudadanía o de alguna parte del electorado, cuando en realidad, insisto, este procedimiento lo tendría que haber iniciado los que no estamos de acuerdo con su proceder. Y sin embargo, entonces tenemos que resaltar, y ahí está en la lámina, la ciudadanía no solicitó este procedimiento, lo solicitó fue el propio presidente y su equipo. Entonces ahí uno tendría que empezar a pensar, ¿cómo es posible que nos piden que acudamos a un procedimiento que nosotros no solicitamos y que visiblemente es resultado de una iniciativa de quienes están de acuerdo con el presidente? Si se fijan, esto está exactamente al revés de lo que sería la lógica de esta mecánica. Entonces hay una fuerte llamada de atención, diría yo, un foco rojo de que algo no está bien en esta mecánica y deberíamos empezar entonces para pensar que si nos están llamando a que participemos, no es porque quieren revocarlo, es porque quieren justamente hacer exactamente lo contrario y ahí vendría un punto de inflexión, una reflexión importante de que nosotros no debemos caer en esta treta, en esta trampa. Fíjense nada más la trampa en la que quieren que caigamos. La pregunta, el día 10 de abril de este año se va a presentar, digamos, en las casetas, en las boletas electorales, este texto que están viendo ahorita ustedes frente a ustedes. Es curioso, analicemos lo que dice este documento, porque está lleno de errores, está plagado de inconsistencias. A ver, para empezar,
En ninguna parte del texto constitucional, en ninguna parte, se habla de ratificar. La palabra operativa es remover, es que la persona, en este caso, se le revoque su mandato, no ratificar. Si eso fuera así, entonces, en este caso, la boleta tendría que tener una pregunta muy simple que dijera, al presidente de la República se le revoca su mandato y tener dos casillas, sí y no. Pero fíjense lo que dice la boleta actualmente. Dice aquí en la parte que siga en la presidencia. Díganme ustedes en dónde, en qué parte de la Constitución hay esta figura de que siga en la presidencia. No es lo que dice. Lo más triste de esta boleta que ustedes están viendo en este momento es que este fue el resultado de una pifia desde el proceso legislativo y aún más grave, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación replicaron y autorizaron esta boleta con estos errores muy importantes desde el punto de vista constitucional. No nos debería sorprender que la Corte esté cometiendo errores porque lo hizo en la consulta pasada sobre justicia contra expresidentes, en la cual, por ejemplo, determinaron en un texto que a la fecha nadie sabe leer, de qué manera se iba a determinar si se enjuiciaba o no a presidentes. Una consulta, por dicho sea de paso, muy absurda porque no se consulta la aplicación de la ley. Pero regresemos, insisto, a esta boleta. Error tras error. Es muy confusa. No está orientando la determinación de si simplemente se decide la remoción, la revocación de mandato. Introduce la idea de que el presidente permanezca. A ver, reflexionemos un poco. Si la idea es que el presidente permanezca, no hay que hacer el ejercicio. El ejercicio no se requiere para decir si el presidente debe permanecer. Lo que es muy grave es que esta pregunta y esta opción, digamos, de que siga el presidente, lo que lleva encerrado es que están tratando de buscar elementos para elevar su popularidad, su egocentrismo y quizá incluso impulsar que hacia futuro él diga, bueno, si el electorado quiere, yo no me voy, yo me quedo. Aguas con lo que eso puede traer aparejado. Puede sonar como un disparate ahorita. Si checamos lo que ha pasado en países como Bolivia, como Venezuela y otros más, no es un disparate. Es una señal de alarma de que algo puede pasar mal en el futuro porque empiezan a sembrar cosas de que, bueno, es que el electorado y el pueblo bueno quiere que yo permanezca en esto. Entonces, por eso es tan importante no participar en este ejercicio para no inflar y para no generar condiciones donde se diga que el ejercicio fue válido porque hubo un gran alud de personas, independientemente de que el resultado favorezca a uno a otro. Pero como vamos a ver más adelante, el número de personas que comparezcan y la validez del ejercicio sí puede tener un efecto muy adverso si caemos en la trampa de ir y participar, aun y cuando votemos por el no, porque ellos tienen un ejército de personas que están básicamente endoctrinados para llevar a cabo esta función. Entonces, no caigamos en esta trampa que desde su origen, por no haberlo solicitado nosotros, y segundo, por la boleta, ya trae más que un engaño, está una celada en contra de la democracia y en contra de la ciudadanía y como veremos también en contra del árbitro electoral. En este caso, teníamos un porcentaje de ciudadanos que tenían que estar inscritos en la lista nominal y que solicitaran esto. Y este porcentaje tenía que representarse en al menos 17 entidades federativas para que hubiera una representación nacional y que fuera antes del 25 de diciembre. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Sí se obtuvieron un número equivalente al número necesario para que la revocación procediera, eso es cierto, pero de estas firmas que se lograron, fíjense nada más, 50,000 personas que habían fallecido. O sea, llegaron a tal nivel de engaño que 50,000 personas que ya no están con nosotros firmaron las solicitudes. 25% de las firmas que son reales nunca dieron sus datos, es decir, muchas personas que no se les consultó, tenían las bases de datos o las copias de las credenciales del lector y las presentaron como si fueran suyas. Una de cada 4 firmas fueron falsas. O sea, imaginen ustedes el número de personas que en teoría estaban solicitando el llevar a cabo este proceso y resulta que nunca habían hecho. Entonces, es un desastre, digamos, la forma en que se realizó esto por personas que no quieren revocarlo, por un número muy alto, uno de cada 4 de personas de firmas falsas, bien sea porque habían muerto, bien sea porque no estaban, digamos, habilitadas. Por ejemplo, firmaron muchas personas que están en la cárcel
Díganme ustedes cómo firmaron a esas personas que estaban en la cárcel. Dos problemas. Las personas que están en la cárcel están impedidas legalmente de ejercer sus derechos políticos y dos, no pudieron haber firmado porque ni modo que les fueran a sacar las firmas a las cárceles. Bueno, en unos casos llegaron, digamos, al extremo de que como no tenían la foto de la persona cuya firma estaban falsificando, ¿saben fotos de qué pusieron? De perros, de gatos y de muebles. Esto que les digo no es una exageración, está documentado por parte del INE. Esto, y ahí está la fuente, esto fue lo que hicieron. Así se las gastaron estos señores que promovieron esta a nombre de ustedes, a nombre de todos nosotros. No fue nuestra voluntad. Ellos, los que quieren que permanezca, fueron los que motivaron el procedimiento. Fíjense, aquí está la contabilidad que fue publicada de cuáles fueron todos los problemas que se detectaron en este caso entre las principales inconsistencias. Ahí está, pérdida de vigencia, de función, cancelaciones de trámites, duplicados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una abrumadora irregularidad en la forma en que se procedió, pero la ley es muy, pues digamos, laxa con quienes promovieron esto porque ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron es que quitaron las firmas falsas y se tuvieron que quedar con las firmas que presumiblemente no tenían tantos problemas y con eso llegaron al umbral. Si quieren ustedes apenas, pero con eso fue suficiente para que llevaran a cabo este procedimiento. Y pues hasta ahí la dejo, esa parte es lo que es, así se hizo, con altas irregularidades, pero lograron su cometido de impulsar el procedimiento y el INE no tuvo de otra más que ir adelante y llevar a cabo el mismo. Aquí les pongo, por ejemplo, que hubo este proceso donde ahí están las fotos de los perros, falsificaciones en firmas, credenciales que se estaban haciendo, etcétera. Promotores abiertos de Morena, o sea, no solamente era que no hubiera una disfraz, vamos a llamar así, o un procedimiento encubierto, no, había tiendas de campaña de Morena diciendo, vengan, nosotros les ayudamos para promover la revocación, entre comillas, ratificación de mandato, un engaño monumental, pero repito, ahí queda para la historia cómo se llevó a cabo este proceso, ¿no? Otro tema que nos interesa importante es cuáles fueron los costos, porque aquí de lo que se habla no solamente es que eso sea un capricho, sino que esto requiere una parte importante de gastos, de erario público que tuvo que ser de alguna manera adjudicado y presentado para que esto pudiera llevarse a cabo. Vamos a ver de qué tamaño es esta dimensión. O sea, el costo inicial, como ustedes ven ahí, que se pronosticó, como la ley lo señalaba, era de 3.800 millones de pesos. Después se tuvo que hacer algunos ajustes y reducción de costos para que hubiera un presupuesto, digamos, del orden de los 1.500 millones de pesos. Pero fíjense ustedes que entonces el INE dijo, bueno, lo menos que puedo hacer para cumplir con la ley, que la ley dice que el procedimiento de revocación de mandato tiene que ser un procedimiento de elección similar al de la última elección general, es decir, la de 2021. Entonces, equiparando ese procedimiento a lo que tendría que ser ahora, el INE hizo un presupuesto. Le dijeron del Congreso, no te voy a dar ese dinero. ¿Cómo? Pero si ustedes del partido dominante y los que aprobarían ese presupuesto son los que quieren que hagamos el proceso de revocación. O sea, ¿cómo quieren que armamos esta fiesta y ustedes mismos dicen que no vamos a llevar a cabo este procedimiento? Una contradicción en términos. Lo cierto es que es un derroche innecesario porque este proceso implica uso de recursos finalmente de cantidad nada despreciable para cumplir un capricho. Fíjense lo que es importante y lo que ponemos aquí, dos cosas. Ese dinero se pudo haber utilizado para otros fines que sean de mucho mayor rentabilidad para la ciudadanía. Y segundo, lo que es relevante es que lo que está abajo de todo este ejercicio es una intención manifiesta de debilitar al INE, de minar las capacidades y de restarle credibilidad al órgano electoral, al órgano ciudadano electoral, que es el gran árbitro en las elecciones y que ha permitido desde hace ya muchos años, particularmente desde el año 97, que haya transiciones, que haya posibilidad de cambios de control en distintos órganos de gobierno, incluyendo la presidencia de la República en forma pacífica, cosa que no es menor. Ahora, usted dice, bueno, pero las consultas ciudadanas hay que hacerlas porque son muy exitosas y de alguna manera generan un bienestar para la sociedad.
Pues no, la verdad es que no, porque el ejemplo más cercano que tenemos es este fracaso de la consulta sobre el juicio a expresidentes que ustedes seguramente recordarán y que nos permite de alguna manera señalar que esto pues, es una vacilada. Imaginen de ustedes que solamente participó en ese caso el 7% del padrón nominal, pero lo cierto es que nos tocó gastar mucho dinero para hacer un ejercicio que no tuvo ni vinculación, ni atracción para el electorado, ni ningún tipo de beneficio para nadie. Ni siquiera hay que decirlo, ni siquiera para el presidente y su partido, porque tuvieron tan poca participación que después se rasgaban las vestiduras de decir, vamos a quedar mal parados porque este fervor que aparentemente habría de enjuiciar a los expresidentes ni siquiera se manifestó en las urnas. Y además hay que decirlo, para aplicar la ley no se consulta, la ley se aplica, no se debe de consultar si alguien está o no bajo la responsabilidad legal. Si los señores eran responsables, que se les procese. Una consulta no tendría por objeto tener el liberarlos o no para sujetarlos a un proceso. Aquí vuelvo a señalar también que la Suprema Corte lamentablemente autorizó la consulta y lo hizo con un párrafo para expresar lo que era la consulta, que yo a la fecha no conozco una sola persona, ni siquiera ellos, que nos expliquen lo que esa consulta realmente quería decir. Pero miren, ¿cuánto nos costó esa consulta? Vamos a ponerlo en forma tangible. Esto que les pongo ahí son todas las cuestiones que se pudo haber hecho, de haber administrado los recursos de esa consulta en cosas provechosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa consulta nos dejó algo positivo? ¿Una sola cosa positiva? Nada. No nos dejó absolutamente nada porque era una sin razón. Insisto, la aplicación de la ley no se consulta. La ley se aplica a rajatabla sin distinción alguna. Pero todo esto que están ustedes viendo ahí y que no lo voy a leer porque no tiene caso, ustedes lo pueden ver en este momento. Imagínense, me voy a quedar con la última. 70,522 quimioterapias. ¿Saben cuántas personas han muerto por ausencia de quimioterapias? Nada más en lo que va del sexenio, más de 5,000 niños. O sea, niños menores de edad que probablemente hubieran rescatado o salvado la vida y que por resultado de este capricho no pudo ser el caso. El presidente se ha dedicado a decirnos, es que, oigan, levantemos la cara. Tenemos una democracia que es increíblemente cara. El INE, ¿saben cuánto nos cuesta al año? ¿Saben cuánto nos cuesta? 5,000 millones de pesos al año. 5,000 millones de pesos, por cierto, que incluyen los presupuestos de los partidos. ¿Cómo es posible que en un país pobre nos gastemos 5,000 millones en los partidos? Óigame, a ver, espérenme un segundito. Vamos a comparar eso con otras cifras. ¿Qué le parece que le presente yo este cuadro que está aquí enfrente de ustedes? Fíjense lo que nos está costando Dos Bocas. 254,000 millones de pesos. La cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco. 220,000 millones de pesos tirados a la basura. Tirados a la basura. ¿Saben cuánto obtuvimos o qué obtuvimos a cambio de esos 220,000 millones de pesos? Nada. No obtuvimos absolutamente nada. Tenemos una deuda, un pasivo a 40 años por recibir una dona. No recibimos absolutamente nada en este supuesto. El Tren Maya, 200,000 millones de pesos y lo que se acumule. Y así todas las demás, cancelar la cervecera y otra serie de programas de dudosa rentabilidad social. Así es que la siguiente es que nos digan que la democracia es muy cara, pensemos otra vez en rebatirles y decirles, vean los números, por favor, en qué se están gastando el dinero y luego nos dicen si la democracia es cara o si hay temas realmente importantes que se están haciendo a un lado. Los problemas realmente del país es que no tenemos recursos para hacer frente a los temas importantes, como son promover una economía sana, como es el tener mejores esquemas de salud, no haber destruido el sistema de vacunación y mucho menos haber destruido el seguro popular. Tenemos una de las peores crisis de inseguridad y de violencia como nunca habíamos tenido. La corrupción está rampante como nunca. Lo que fue en la columna vertebral de la campaña electoral de 2018, hoy es la peor situación que tenemos en corrupción y estamos entre los 5 países más corruptos del mundo. No se diga cómo hemos minado, cómo hemos lesionado el Estado de Derecho y de paso tenemos, digamos, un medio ambiente que hoy está bajo más amenaza y más riesgo como nunca, porque estos señores tumban árboles, queman combustóleo, derriban cualquier cosa a su paso, porque hay cosas importantes como cumplir caprichos.
inundan, quitan, depredan, etcétera. Entonces, no, sí hay cosas en que gastar dinero, no en este tipo de caprichos como lo han venido haciendo, y repito, aquí está la información. Ahora, lo que yo había dicho, aquí lo que sí está de por medio y lo que nos debe preocupar sobremanera es que el INE está bajo el acecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el INE es importante? ¿Realmente nos debiéramos de preocupar? ¿Es algo que es relevante? Yo les diría, es muy relevante. La única fórmula que tenemos de asegurar que la ciudadanía tengamos la confianza de que podamos premiar o podemos castigar a quienes hacen bien o mal las cosas en el gobierno, solamente se puede lograr esto a través de algo tan importante como es tener un órgano electoral que sea sólido, que sea eficiente y que sobre todo sea autónomo e independiente. Han estado generando una campaña, lo que quieren es vulnerarlo, lo que quieren es minar la confianza, lo que quieren es hacer que los consejeros sean intimidados, que no respondan a los mejores, digamos, condiciones del país, sino que quieren destruir a nuestro órgano electoral. No les quede duda, eso es lo que quieren hacer y en nosotros resta justamente ver cómo blindarlo. Aquí están algunos temas de cómo han venido en una y otra vez hecho alarde de atacar al presidente del INE, atacar a la institución, atacar a tantos miembros que hoy en día están dando una batalla ejemplar dentro del Consejo General de ese instituto, insisto, que nos pertenece a los ciudadanos. Recuerden, ese instituto por mandato constitucional es de la ciudadanía, no es del gobierno y claramente no es de presidencia, ni siquiera del Congreso. Es un órgano constitucionalmente de los ciudadanos y debemos defenderlo como tal. El debilitamiento del INE justamente parte de una campaña orquestada por Hacienda en negarle recursos, Función Pública tratando de inmiscuirse de cómo realice los arreglos para realizar este tipo de consultas o actuaciones dentro de materia electoral. El tribunal, de hecho, no simpatizó y generó una serie de condicionamientos para que la revocación de mandato pudiera llevarse a cabo, y esto resultó en que obligaron al INE a llevar a cabo el procedimiento, aunque sea con menos casillas, con menos recursos y con una mayor, digamos, una menor profundidad de cómo se pudo haber llevado a cabo si hubiera tenido el beneplácito y el apoyo por parte del gobierno federal. Fíjense ustedes la incongruencia. Ellos piden que se realice, le restan recursos, manipulan su funcionamiento y ahora les dicen que finalmente que se rasquen con sus propias pulgas. No les quede duda, lo que quieren es atacar y generar un clima de hostilidad para minar la confianza en el instituto. Dicho sea de paso, en las encuestas que hay entre ciudadanía, tradicionalmente y afortunadamente sigue siendo el caso, la institución de confianza número uno de todas las que hay en el país sigue siendo el INE por encima de Fuerzas Armadas y de muchas otras, incluido, por supuesto, Presidencia y otros organismos, como pueden ser, digamos, las cámaras en el Poder Legislativo. Lo que está en el fondo, y hay que verlo como tal, es que tenemos un presidente que no le interesa cumplir con la Constitución, no le interesa cumplir con la ley, no le interesa cumplir con la división de poderes, no le interesa rendir cuentas, no le interesa asegurarse que lo que lo llevó al puesto sea lo que se cumpla. A él lo único que le interesa es ganar elecciones, lo único que le interesa es tener súbditos que le digan sí a todo. A él lo único que le interesa es tener conceptos como yo sé lo que es justo y si la justicia pasa por encima de la ley, la justicia es lo que debe prevalecer. Entonces, no se nos olvide que eso es lo que está de por medio. Una persona que está desconectada con el régimen que le dio permisibilidad para llevar a donde está y que tristemente hoy siente que en él reside todo el poder del Estado, por encima incluso de la Constitución o de cualquier otro. Ups, espérame un tantito, se modificó aquí. Déjame, lo voy a regresar. Es que están entrando más personas, ahorita vuelvo a poner. Sí. Ahí está otra vez. Entonces, que no les quede duda que eso es lo que estamos viendo de por medio. Están violando la Constitución y cambian leyes a su antojo. Miren, en los últimos días resulta que el Congreso está en el proceso de aprobar algo que es realmente preocupante, no por lo que significa,
sino por lo que motiva este cambio. A ver, hay que decirlo muy claro. En 2007 se modificaron las leyes, ustedes recordarán la elección complicada de 2006 y quedaron muy resentidos. Entonces dijeron, no, es que el sistema fue injusto, entonces tenemos que meter una serie de limitaciones mordazas, restricciones a la libertad de expresión, etcétera, para que en los procesos electorales las autoridades no se pueden meter. Y pues se salieron con la suya y en 2007 incorporaron estas reglas donde efectivamente no es posible intervenir en los procesos electorales o en otros, como es el caso de revocación de mandato. Ah, pero resulta que cuando las leyes les aplican a ellos, ya no les gustan tanto. Entonces, como el presidente está frustrado de que no puede expresar su opinión, ni hacer campaña, ni hacer eso, bueno, más bien no debe, porque en el fondo sí lo hace, pero está duro y dale con que quiere de alguna manera estar participando en el proceso. Pero la Constitución y las leyes dicen que no puede hacerlo. Iniciativas que ellos formularon en 2007 y que exigieron que se llevaran a rango constitucional. Pero dicen que ya no les gustó esa restricción porque ahora ellos están dentro del poder. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Pues pídele a la Cámara de Diputados que decrete una forma de interpretación de que en este caso en particular sí podemos hablar y debemos hablar. ¿Cómo? O sea, ustedes fijaron las reglas de que no se debiera hablar y ahora que ustedes están ahí dentro, ahora sí quieren hablar. No, pues eso no se puede hacer. Ahí ven la foto del presidente de la Cámara de Diputados diciendo, lo pudimos hacer. No les importa violar la Constitución, no les importa violar leyes que ellos mismos emitieron, porque lo que tienen que hacer es darle gusto a quien ocupa el Palacio Nacional y a quien se deben. Ustedes recordarán que hace un par de semanas el Senado emitió una declaratoria diciendo que el presidente encarna la nación y encarna el Estado mexicano. Luego entonces, pues no hay nada que hacer, la Constitución está supeditada a él y las leyes también, y por eso ellos, como lacayos, quieren pasar este tipo de modificaciones legales. ¿No les parece suficientemente grave? Pues miran, ven aquí parte de la campaña que está en curso. ¿Cómo están tratando de convencer a las personas de que participen en este proceso? Y que si ustedes se fijan ahí, en los dos pósters que estoy poniendo ahí, que son tomados de campañas en la calle, yo no los hice, simplemente los fuimos a tomar y decir, esto es lo que están repartiendo. Díganme ustedes dos o tres cosas. ¿Dónde dice en estos procesos, estos documentos que dice ahí, que se hable de revocación? No dice. Estas personas están promoviendo que el señor siga ahí, que el señor probablemente sea la antesala de que busque otra alternativa para permanecer en el poder más adelante. Ustedes van a decir, oye, eso es exagerado, eso no puede ser. Señores, de esa forma es que se cometieron grandes errores en otras naciones diciendo, eso nunca nos va a pasar, eso nunca va a suceder en nuestro caso, no pueden llevar a cabo eso. Pues aquí está la muestra, digamos, vil, la muestra voraz de cómo están engañando al electorado diciendo, si quieres que las vacunas sigan siendo gratuitas o que haya pensiones para adultos mayores, más te vale que votes en favor de la permanencia del gobernante. Las dos cosas son unas mentiras brutales, porque no dependen del presidente estas cosas. Son programas de gobierno, son derechos que están consagrados en la Constitución, pero repito, es parte de este gran engaño. Vamos a ver qué más. ¿Cuál es la apuesta real? ¿Qué es lo que realmente está haciendo el presidente en este caso? ¿De qué manera podemos desenterrar, desenmascarar lo que es realmente el engaño de por medio? Vamos a ver, ¿cuál es la apuesta presidencial? La apuesta presidencial es lograr que haya participación y que haya la suficiente como para que él pueda tener una narrativa que le convenga. Recordemos que en la consulta para enjuiciar a expresidentes se le acabó la narrativa, porque en el momento en que fue tan pobre la presentación o la presencia, digamos, de personas, pues ya no pudo tener esa narrativa que le convenía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están tratando de que haya una presencia, digamos, importante en las casillas que se instalen por parte del INE para reclamar como suyo que hubo entusiasmo, que hubo una efervescencia ciudadana y que la gran mayoría de quienes acudieron decidieron votar porque él se mantuviera. Y seguramente se están preguntando ahorita, bueno, pero es que a lo mejor puede suceder lo contrario, de que una mayoría de los que estén ahí presentes lleven a cabo una decisión para que la revocación sea el resultado. Y a eso vamos a llegar, no se preocupen, vamos a llegar a esto. Pero quédense con algo claro, el presidente vive de narrativa, el presidente no vive de resultados, el presidente no vive de tener un equipo diligente, el presidente no vive de tener políticas públicas rentables.
El presidente vive de tener una narrativa, de tener una idea de que él es el que controla el destino del país y de que tiene una serie de súbditos cercanos que le dicen sí a todo y de tener una serie de personas que están confiados en que el señor es bien intencionado, aunque ya hay una casa gris de por medio que claramente supone lo contrario y otra serie de más escándalos que gradualmente nos iremos enterando porque eso no acaba ahí. Pero miren, lo que está de por medio es qué es lo que nos interesa a los ciudadanos. El Estado de Derecho. Necesitamos estar seguros de que vivamos en un país en el cual la ley se cumpla, que no tengamos que hacer consultas para ver si la ley se cumpla, que no haya un fiscal que persiga a sus familiares, sino que se dedique a perseguir los delitos que realmente están cometiéndose, que tengamos licitaciones reales y no invitaciones como las que están hoy en día. Ven esta caricatura que salió publicada por Calderón el domingo y me pareció muy buena y por eso la reproduje aquí, donde no tenemos Estado de Derecho. Están encargados estas personas de desechar nuestro Estado de Derecho, de pisotearlo, de minarlo, de destruirlo día con día. Liberan a criminales, el fiscal busca o persigue a familiares y conduce o de alguna manera controle a jueces y ministros, en este caso, modifican las leyes, los que dicen que no pueden hacer campañas van y piden firmas para la revocación, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes verán que hay una enorme cantidad de espectaculares donde infringiendo la ley claramente están votando o están pidiendo el voto a favor de AMLO. Aquí afortunadamente tenemos presencia de muchos lugares de la República y no me dejarán mentir porque además los tenemos fotografiados esos espectaculares y hay denuncias formales ante el INE de cómo se está violando sistemáticamente la ley. Fíjense qué curioso que a la hora de hacer la fiscalización de estos espectaculares resulta que son donaciones, pagos anónimos y cuestiones muy extrañas de cómo llegaron esos ahí. Estamos hablando de gastos que sumándolos son millones y millones de pesos y resulta que nadie sabe de dónde salió el dinero. Ah, pero que no saliera un espectacular, donde por ejemplo saliéramos nosotros diciendo no al ejercicio o no al engaño, les aseguro que estaríamos encima o tendríamos encima una auditoría completita. Pero esto como es en favor del capricho presidencial, nadie se preocupa, no hay nada que hacer, el INE obviamente tiene la denuncia y seguramente sancionará, pero es de llamar la atención lo que están haciendo con nosotros. Ahora, entremos entonces en la materia de por qué pensamos nosotros que es un ejercicio inútil. A ver, vayamos viéndolo, digamos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Primero, para que el proceso sea vinculatorio, se requiere que concurran 37 millones de votos. 37 millones de votos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el presidente fue electo con 30 millones de votos y es un récord electoral del número de votos, por lo menos en favor de esa persona. Entonces, o sea, si él reuniera a todos a todo el grupo, digamos, de las personas que votaron a su favor en 2018, no le alcanza para llegar a este voto. Entonces, llegar a 37 millones de votos, créanme, es un ejercicio irreal. No se va a dar. Es muy complicado. No voy a decir que imposible, pero es muy complicado llegar a este. En las elecciones, digamos, tradicionales, digamos, no se llegan a estos niveles, es muy complicado. Y en consultas ya vimos que la más reciente apenas tuvieron el 7% del electorado. No es lógico que se vaya a llegar a este nivel. Pero hay otra serie de obstáculos, otra serie de problemas que vamos a ver son igualmente preocupantes respecto al contenido constitucional y escenarios que se puedan dar. A ver, ¿cómo se elige al presidente? Se elige mediante un voto popular que reúne una serie de requisitos, que fue lo que tuvimos en 2018. Pero, ¿qué es lo que pasa en el hipotético caso de que hubiera 37 millones de personas que acudieran el día 10 de abril? Vamos a suponer, si llegan los 37 millones de personas a votar ese día, ¿ok? Y la mitad más uno de los 37 millones o más decide votar por la revocación. Es un caso hipotético bastante complicado porque ya hay dos supuestos que no son fáciles. Uno es que haya el número suficiente de votantes, 37 millones o más, y que por lo menos la mitad más uno de esos 37 millones voten a favor de revocar el mandato. Pero vamos a pensar que hubiera ese supuesto donde efectivamente se diera esa situación. ¿Realmente qué es lo que vamos a provocar? Pues abramos los ojos. Lo que va a suceder van a ser dos cosas. Y tengo una gráfica donde pongo los distintos escenarios. Una posibilidad bastante alta es que el señor no admita los resultados.
déjenme decirles que esto no es novedoso. El señor lleva compitiendo electoralmente por los últimos, ¿qué les gusta? Más de 20 años. El señor ha ganado 2 elecciones. Todas las demás elecciones en las que ha participado ha perdido. Todas las elecciones en que ha perdido, ni una sola ha admitido el resultado. Las únicas elecciones que él ha admitido el resultado son las 2 que ganó, que son justamente, y ustedes no me dejarán mentir, fue justamente en el año 2000 y en el año 2018. Todas las demás elecciones en las que participó, tanto en Tabasco como a nivel federal, todas las perdió, ganó 2. Todas las demás, él nunca aceptó que fuera el perdedor y que aceptara noblemente un rechazo del electorado. Nunca lo aceptó. Pero a ver, ¿por qué pensamos que es un escenario de perder, perder? Porque aún en el escenario extremo de que pudiera llegar a ganar la opción de ser admitible que efectivamente huye el número de votantes y la mayoría decide que se vaya, ¿a quién le toca decidir sobre quién es el presidente sustituto? No es a los votantes. Los votantes lo hicimos en 2018. Yo, por supuesto, no voté por él, pero los que sí votaron por él lo decidieron y es democrático. Y no estamos objetando ese resultado. Qué bueno que tengamos democracia y qué bueno que las decisiones se tomen en forma pacífica. Pero en este escenario irreal, por las razones que le estoy diciendo, ¿quién podría elegir? Nada más lo elige el Congreso, dominado por Morena. Entonces, hay una serie de consecuencias que es, primero que acepte el resultado, no lo va a aceptar. Asumiendo por un segundo que lo aceptare, vamos a pensar que lo aceptare o se le imponga, ¿quién va a elegir al presidente sustituto? Lo va a elegir el Congreso, dominado por Morena, que ya nos dijeron que los diputados y los senadores consideran que esta persona, el actual presidente, es una especie de figura deica, una figura, digamos, de carácter divino. Entonces, van a hacer lo que les diga el presidente. Entonces, no nos lo vamos a quitar de encima. Lo que vamos es a generar una narrativa donde el ejercicio fue exitoso porque hubo mucha gente que fue. No ganamos porque no hay un escenario para ganar y sí hay muchos escenarios para perder. Y voy a llegar a eso, a este tema, ¿no? Entonces, va a desconocer, ya puse ahí, va a desconocer el resultado y vamos a tener un efecto, digamos, de polarización con el INE, porque va a decir que el INE estuvo mal, que las casillas estuvieron mal puestas, que no hubo el número suficiente de casillas, que los consejeros actuaron en forma parcial, que no hicieron caso de todas las recomendaciones que se hicieron, porque recuerden que ellos le pasaron un presupuesto de cómo debían organizar la elección, quebrantando justamente la autonomía del INE. Entonces, es el peor escenario, porque lo que vamos a hacer es que vamos a minar la credibilidad del INE, le vamos a dar potencia a la posible crítica de Morena y además ellos serían los que en el escenario ganador, ellos son los que van a designar al ganador o al nuevo presidente. Vean este cuadro aquí. Aquí lo que quise es graficar directamente las distintas opciones que tendríamos o los distintos, digamos, secuelas de resultados, ¿no? Desde que se da la votación y ahí podemos una de dos, lo que ya dije, que se vaya o que se quede. Entonces puede haber una votación que sea nutrida, que fuera vinculante o no. Pero si se fijan, todos los caminos llegan a ciertas, digamos, variantes o constantes. Uno es que quieren atacar al INE. No tengan la menor duda. En la misma noche del 10 de abril o a partir del 11 de abril, de mí se acuerdan que los ataques al INE van a ser brutales. Y ahí es donde la ciudadanía tenemos que salir, digamos, a defender, porque el ejercicio nosotros no lo promovimos, lo promovieron ellos. Nosotros no queremos que tenga la narrativa. Una pregunta importante que me anticipo es, bueno, pero ¿qué tan mal es que acudamos a votar y asumiendo que la votación va a ser por la revocación, ¿no? El problema, ya le dije, es que no tenemos un escenario ganador, pero sí tenemos un escenario que es preocupante. Fíjese, él obtuvo, en 2018 obtuvo un voto de él o a su candidatura del orden de 30 millones de votos. En 2021, en la intermedia, bajó a 21 millones. O sea, hay un descalabro de quienes favorecieron al partido que él encabeza de 30 a 21 millones. En la consulta pasada de expresidentes pues, se cayó en forma importante. ¿Cuál es la apuesta que debemos de hacer? Al momento en que hay una participación magra, una participación que no sea relevante, provocamos varios resultados que son positivos, porque no va a haber, digamos, el deseo de tener, que haya muchas personas porque tengan miedo de que de alguna manera pueda prosperar la revocación,
pero el nivel de votación que él está recibiendo va a ir en descenso. Se fue de 30 a 20, 7 en la consulta. Démelo por bueno que a lo mejor es 10. Entonces va a ir en una reducción. La narrativa es de 30 se fue a 20, de 20 se fue a 10. Este reclamo que él hace de que yo soy el presidente de los 30 millones de votos, a partir de este ejercicio le vamos a decir, eran 30 millones. Ahora, si bien le va, son 10. Entonces tenemos un elemento narrativo muy importante de que las personas que lo apoyan cayeron en forma importante. Y el número de personas de los que lo apoyan que vayan a acudir, mucho tiene que ver con que determine si va a haber muchas de las personas de la oposición, como nosotros, que vayamos a acudir. Entonces, no le hagamos el caldo gordo, porque además, si la votación fuera a ser nutrida y fuera a ser vinculante, y llegáramos al supuesto que nadie quiere de que el voto por la permanencia sea mayor, ¿qué es lo que le vamos a dar? Le vamos a dar un enorme caudal y le vamos a permitir que esta persona diga, no, pues es que hay una clara manifestación de que lo que quieren es que participemos. Déjenme plantearles un ejercicio numérico. A ver, veámoslo así. ¿Cuál es el ejercicio que se requiere para que sea vinculante? 37 millones de votos. Si no reúne 37 millones, el ejercicio no es vinculante. ¿Ok? Si los que queremos, porque sí queremos, de alguna manera, o no coincidimos con su serie de decisiones, y creo que a todo el mundo le queda claro, escribimos y tuiteamos todo el día nuestro rechazo a la persona, pero fíjese el problema que generamos si acudimos a las urnas. Nuestra presencia en las urnas podría ser que el requisito para que sea vinculante llegue a los 37 millones, pero como ellos, lo más probable es que sean más, hagan vinculante el proceso para decir, claro, la mayoría está en favor de él, y a pesar de los que votaron en su contra, hubo una mayoría a favor de él, y entonces le damos un mayor empoderamiento para que el señor diga, claro, tengo la constancia de que una mayoría me apoya y de que está justamente deseando que yo permanezca en el poder. No ahorita, sino pensando en más adelante. No le demos ese beneficio porque si la consulta no es vinculante, porque no hay una presencia masiva de votantes, entonces la votación ya no es vinculante, va a ser escasa. El ataque al INE lo van a tener de cualquier forma, pero no vamos a saturar el sistema, no vamos a reclamar que no hubo suficientes casillas y sobre todo, repito, no vamos a darle el argumento de que la consulta es vinculante porque hubo un número suficiente de personas que fueran ahí. Si nosotros no vamos, es doblemente complicado que ellos hagan que la consulta sea vinculante. No la vamos a ganar porque, repito, aún en el supuesto de que ganemos, no aceptarán el resultado y por el otro lado van a ir a atacar al INE y en el peor de los casos, o mejor según lo quieran ver, si ese fuera el supuesto, ellos designan al presidente sustituto que va a ser un títere de esta persona que lo va a estar dominando desde su rancho. En el mejor de los escenarios salimos perdiendo. Entonces, por eso es que es importante no caer en la provocación. Nos están poniendo una trampa. Hoy veía con una persona en la tarde, oye, si estas personas tuvieran realmente la duda de que el procedimiento fuera a prosperar, ¿por qué están tan insistentes en que vaya la gente a votar? Pues la verdad es que hay mucha gente que hoy en día vive beneficiada de programas, no les cae el 20 todavía de todo lo que está sucediendo y pues de alguna manera gradualmente se ha perdido el entusiasmo, pero todavía tiene una posición mayoritaria. Sí ha bajado, de los 80 altos ya anda en los 50 y con una tendencia descendente. Pero caer en esta provocación nos parece a muchos de nosotros un error fundamental de caer en una secta donde nos están diciendo que ellos van a ser los que van a dominar. Esta caricatura, ya estoy llegando a la parte final de la exposición para luego tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas. El presidente claramente dice, miren, si escogen que me queda, pues sí me quedo. Si escogen que no, pues no me voy. La respuesta le es irrelevante. El señor se va a quedar. El señor le vale absolutamente madres lo que querramos hacer en el procedimiento. Porque, insisto, en el peor de los casos, él va a llevar las líneas de producción. Y el ataque a línea va a ser mucho más fuerte si piensa que le hicieron con Yuyo, que va a pedir voto por voto, las fórmulas que ya conocemos. Al señor no le gustan los procesos electorales en los que pierdo. Él no va a aceptar el resultado electoral. Y aunque se los impusiéramos y lográramos que se revocara el mandato en ese digamos, remoto, él va a conducir en su lugar. Así es que no hay realmente un escenario en el que podamos, no, les vamos a haber hecho el caldo gordo. Fíjense esto que, si ustedes no me creen, fíjense esto que está Hay micros abiertos. esto, en esto. Esto lo publicaron hace unos días.
Ellos ya están, este tema del ataque al INE no es un tema hipotético. Esta publicación en la página oficial de Morena, en su Twitter, dice ahí, ya, desde ahí dice, el INE está boicoteando, el INE es un enemigo del pueblo, el INE requiere una reforma electoral. ¿Por qué quieren la reforma electoral? Porque quieren poner a personas a modo. Lo que quieren hacer es quedarse con el árbitro porque temen, eso sí, temen que en 24 pierdan. Y entonces, ¿qué mejor forma de garantizar el éxito que tener que, pues, tener el control del órgano electoral, desacreditarlo, y ellos son los que tienen que hacer este procedimiento? Entonces, el ataque al INE no es hipotético, es real, es contundente y ya está en curso. No le demos entonces reglas adicionales o motivos adicionales para que esto se lleve a cabo. Ahí están nuevamente los actos propagandísticos. Estos son, digamos, algunos de los espectaculares que, insisto, ya están denunciados ante el INE, ya están previstos de que los ciudadanos no pedimos el procedimiento y nunca hemos tenido, digamos, noción de quién está pagando. Pero lo cierto es que están ahí y que son a lo largo y ancho del país. Tenemos denuncias de Mérida, de Oaxaca, de Puebla, de Guanajuato. Hay un espectacular como este, si no me creen, a 200 metros de la oficina del INE. O sea, ni siquiera guardaron las formas de, oye, nos van a sancionar, carajo, no pongamos un espectacular ahí tan cerca del INE. No, bueno, o sea, los consejeros del INE lo pueden ver desde sus ventanas. De ese tamaño es el desparpajo y el desprecio por la ley de estas personas. Les vale absolutamente comino, porque a ellos no les interesa más que la retórica, la demagogia y el engaño. Y eso es lo que es este procedimiento, es demagogia, retórica y engaño. A mí por lo menos no me gusta que me engañen y caer en una trampa demagógica. No caigamos nosotros, ustedes tampoco, en este, repito, en este engaño. Vean lo que están pagando. Están diciendo esto como si fuera un tema de lucha libre. No, lo que tenemos que hacer aquí es, el presidente es nuestra estrella y aquí están los enemigos, ¿no? Anaya, Calderón, Salinas y ahora el enemigo favorito, Carlos Loret, que su crimen es divulgar la verdad, ¿no? Ahora resulta que la libertad de expresión y revelar las cosas que no han podido desacreditar son los grandes problemas con los que tenemos. Señores, es un ejercicio inútil. Él ha violado la ley, la seguirá violando. No le hagamos el caldo gordo para que tenga una nueva narrativa de que él es la persona popular y que es la persona que merece acreditamiento. No le hagamos el caldo gordo. No lo merece, no nos lo merecemos nosotros. Finalmente decir, hay una campaña en curso de muchas organizaciones, UNE México es una de ellas, donde estamos justamente impulsando que haya una referencia clara de que esto es un engaño, que este es un acto de populismo, es autoritario, es innecesario, es una mentira, es capricho, es antidemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el problema es, insisto, al señor lo que le gusta es hacer campaña. ¿Por qué creen que sale estas giras? ¿Y por qué creen que lanzó la consulta? ¿Y por qué hace este tipo de determinaciones a mano alzada? Porque al señor le gusta y hay que reconocerlo. Es un genio político, aunque es un pésimo gobernante y una persona que desprecia la ley. Entonces hay que meterlo en donde debe estar. Señor, usted lo que tiene que hacer es gobernar. Y por cierto, gobernar para todos los mexicanos, no para las personas que lo eligieron o las personas que simpatizan con usted. Usted, su mandato es gobernar para todos, no para los que le simpatiza y no agredir o de alguna manera denostar a los que él denomina sus adversarios. No, señor, no hay adversarios. Usted es presidente de todos los mexicanos, dedíquese a trabajar. Les voy a decir cuál es el día típico del presidente. ¿Se levanta a las 5 de la mañana? Sí, se levanta muy temprano. Pero luego se dedica una hora de las 6 a las 7 a chacotear. Porque no puede haber sesiones de seguridad. Si las sesiones de seguridad fueran reales y eficaces, no tendríamos el país incendiado como está hoy en día. Luego dedica 2 horas del día, de 7 a las 9, a una perorata, una pérdida de tiempo, donde genera narrativa, por cierto, con menos eficacia de lo que fue al principio del sexenio, y luego sé de buena fuente que se dedica 2 horas a dormir, porque ya se cansó. Pues claro, después de levantarse medio temprano, dedicar una hora a perderlo y luego 2 horas estando parado, pues el señor no tiene 18 años. Entonces se dedica 2 horas a dormir. Y luego no hay juntas de gabinete. El gabinete no existe. No hay gobierno en el país. Él hace y deshace y los miembros del gabinete son simplemente personas que están ahí de adorno. Y luego pues ya de repente pues ya llega la hora de o ir a jugar béisbol o hacer alguna gira donde le gusta comer que le gustan las tlayudas, los tamales de chipilín,
y no sé qué otras cosas como tal, que eso lo respeto, pero me parece que el tiempo del presidente debería ocuparse en otras cosas. Entonces, ¿en qué está dedicando el tiempo ahora? En esto, en promover este tema con sus espectaculares y sus grupos, etcétera. ¿Eso es lo que queremos realmente de nuestro presidente? Claro que no. Lo que necesitamos es que gobierne. Les acabo de escribir lo que es un día del presidente. Dígame, ¿a qué horas gobierna el presidente? ¿A qué horas toma decisiones trascendentales? ¿A qué horas se preocupa por la salud, por la seguridad, por la educación, por el trabajo? A ninguna hora, porque está perdido en estas tonterías. Entonces, por eso es que nosotros pensamos fervientemente que no podemos participar en un ejercicio como este y perder el foco de lo que es realmente importante. Lo que es importante es tener hegemonía, tener exigencia, tener una actitud contestataria sobre los temas que son realmente importantes para la población. No esta serie de tonterías, insisto, en las cuales nos han metido. Concluyendo, es un ejercicio inútil, es un debate donde lo único que es, tiene un carácter propagandístico, es un despilfarro de dinero brutal, en un momento donde tenemos una crisis monetaria, económica, que estamos así, de entrar en una situación mucho más compleja de la que hoy tenemos, porque eso sí, se quemaron todos los fondos, los guardaditos, fideicomisos, reservas, todas ya se las acabaron. Y esto de que hay un bono por el incremento del petróleo es una falsedad completa, porque tenemos un déficit petrolero. El año pasado fueron 25,000 millones de dólares de déficit petrolero porque tenemos que comprar la gasolina fuera. Entonces, no, que no nos engañemos, estamos en un problema serio y ahora, como el señor no quiere aumentar la gasolina, dejó de cobrar el IEPS y ahora no solamente no lo cobra, sino que Hacienda está teniendo que poner un subsidio adicional para que la gasolina no se mueva de precio. ¿Y para qué? ¿Solamente por cumplir con un capricho electoral? Nuevamente, estamos en un ejercicio de caprichos, de poca seriedad y donde los mexicanos merecemos una mejor alternativa. Entonces, yo hasta ahí dejo mi exposición y si quieren, sé que ya es algo tarde, ya estamos de hecho en el tiempo que había yo previsto, esa hora y media, pero no quería dejar de pasarles la información y los datos que tenemos a nuestro alcance y con mucho gusto, bueno, seguramente hay preguntas escritas, pero puedo contestar unas cuantas preguntas. Si alguien levanta la mano, le puedo abrir el micrófono y hacer un intercambio, digamos, responsable. Veo la primera persona que tengo aquí con la mano levantada es Iñaki, que nos acompaña, si no mal me acuerdo, de Querétaro. Es correcto, gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Una pregunta, acabo de ver hace un rato algo que yo desconocía, que en el artículo 36 de la Constitución, en el capítulo tercero, dice que es obligatorio votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, y que quien no lo haga se presta a perder la ciudadanía como uno de los castigos durante un año y que puede haber otros castigos. ¿Es esto correcto, incorrecto? ¿Qué es? Gracias. Gracias, Iñaki. Mira, es una disposición que existe ahí, pero es letra muerta porque no hay una sanción efectiva. Es decir, en otros países, por ejemplo, en Argentina, por decir alguno, las personas que no votan sí pueden tener sanciones específicas, incluyendo, por ejemplo, diferir el pago de pensiones o tener otra serie de sanciones. En nuestro país son normas que se llaman imperfectas porque no hay una sanción como tal. Se considera, digamos, hasta ahora que el hecho de votar o no votar sigue siendo una prerrogativa y que el abstencionismo es un fenómeno natural, quizá criticable, pero no hay una sanción específica por no acudir a las urnas. Hasta la fecha del día de hoy, eso sigue siendo el caso y no hay una sanción que se pudiera legítimamente imponer, más allá, insisto, de que la persona se sienta bien o mal por haber acudido a las urnas. Y en este caso en particular, repito, y ahí sí lo podemos decir como abogados, no hay sanción alguna por no acudir. Claramente en este caso no opera esa disposición y no hay una sanción como tal. Perfecto, muchas gracias. A ti, Iñaki. Veo mano levantada de Eduardo Solórzano y luego de Luis Felipe, que veo que tiene una mano levantada en físico. Eduardo. Hola Paco, felicidades. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Yo le pedí a Beto que te pidiera que nos hicieras favor de hacer el Zoom, porque oyendo a Ferriz y a varias personas que pues, sí considero medio inteligentes, sí me hicieron creer que si salíamos todos, yo fui representante de Casilla y acabé detenido representando a Margarita Zavala en la última elección,
o sea, sí me clavo mucho en estos temas, de que podía ser nuestra oportunidad de sacar a AMLO, porque Lorenzo Córdoba creo que se va en marzo del 2024, se va antes de las elecciones. Entonces, sí me entró toda esa duda de si nos juntáramos todos para salir a votar y sacar a AMLO, pues, pues podrías acabar perdiendo. Ya estoy convencido de que no tenemos que ir a votar, pero sí quería hacerte este comentario de que a mí me pasó, a Adolfo Jiménez Castro, que está también aquí en el Zoom, le pasó lo mismo y a varias personas que luego, como hay muchos borros que lo que dicen los expertos, ¿no? Ugalde, etcétera, pues hacemos, pues no hay que ir a votar porque ellos dicen que no era a votar, pero pues sí, yo quería entender el por qué no tenemos que ir a votar. Ya me quedó más que claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Y entiendo, insisto, que la confusión es fácil porque hay un silogismo que puede ser atractivo. Oye, podemos deshacernos del presidente. Pues, caray, pues parecería ser un esquema atractivo. Pero a la hora que desmenuzas la información, el procedimiento como se va a llevar a cabo y la posible consecuencia en el mejor escenario posible, es un desastre. No vamos a llegar a la situación que ellos dicen ellos dicen, bueno, es que nos vamos a poder deshacer del presidente y que designen a alguien más. Ustedes saben la crisis política que se va a desatar dentro de Morena en el momento en que, en el supuesto, vamos a ponerlo ahí hipotético, de que el señor aceptare el resultado, no lo cuestione, que no reclame que hay una violación constitucional, porque para eso se las podría gastar. Vamos a suponer que todos esos escollos los logramos librar. Ustedes saben la crisis política que se vendría al interior de Morena para ponerse de acuerdo respecto de quién designar, porque hay de dos sopas. O va a ser el presidente que designa y va a decir, es esta persona y se callan, o se le revelan y entonces se agarran a cuchillazos a ver quién va a designar a quién y va a haber una crisis política brutal. La pregunta es, la ciudadanía que promovió y que logró la revocación va a tener un mejor resultado porque vamos a tener una persona digna, una persona en que confiemos, una persona que mejore las condiciones, etcétera. Yo les digo desde ahorita, no hay posibilidad alguna. Lo que vamos a desatar en el mejor de los casos, que es el peor, es una crisis política brutal. De por sí ya estamos con las instituciones débiles, generar ese debacle adicional, créanme, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y trabajar en cuerpo y alma para asegurar que en 24 tengamos una candidatura común, una candidatura potente, donde tengamos un programa de gobierno, donde sepamos hacia dónde queremos llevar el país, donde la ciudadanía ahí se una y masivamente tomemos, digamos, el compromiso y la responsabilidad, ahí sí, de agotar el abstencionismo y tener una votación copiosa para que ni con sus trucos, ni con sus aliados, ni con delincuencia organizada nos puedan ganar la elección. La clave en 24 es justamente atacar, digamos, el abstencionismo. Pero hoy, en esta consulta del 10 de abril, el abstencionismo es una decisión ciudadana que tenemos que hacer nuestra. La narrativa es, todos los que no fuimos ahí, estamos en contra de las simulaciones y el engaño. Y por lo tanto, esa narrativa la podemos hacer nuestra. Él piensa que es el único que puede hacer narrativas. Demostrémosle como ciudadanos que nosotros también la podemos hacer y con un carácter mucho más civilizado, potente y contundente como es, fijemos la meta en 24, no en este engaño ahora en el año 22, el 10 de abril. Luis Felipe, tú. Gracias. Gracias a ti, Luis Felipe. Sí, mencionaste que va a haber muchos ataques hacia el INE. Entonces yo quiero saber cómo podemos salir a defender al INE. ¿Qué podemos hacer para defender al INE? Muy buena pregunta. Mira, parte de los ataques o el ataque principal ahora tiene dos formatos. Uno es que le han reducido significativamente los recursos, han hecho triquiñuela y media a través de la Corte y del Tribunal Electoral para medio atarle las manos y que hagan las cosas, digamos, en una forma defectuosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es defenderlos de los ataques que vienen. Y eso va a ser a través de redes sociales, va a ser a través de desplegados y eventualmente, claro, incluso de salir a la calle y defender al INE. Estamos nosotros, por ejemplo, convocando una marcha el día 3 de abril, un fin de semana anterior. En ese fin de semana anterior que estamos solicitando que salgamos a la calle en todo el país y hay lugares donde se puede marchar a lo largo y ancho del país, lo que estamos proponiendo es, señor,
Lo que queremos es que usted concluya su mandato y se vaya al día siguiente y que complete las cosas que supuestamente iba a hacer y que respete la ley y que respete, digamos, las cosas que tendría que estar haciendo. Y por supuesto que no toque al INE. A partir del 11 de abril, porque lo sabemos, va a venir una campaña mucho más agresiva, aunque ya empezó, ya les puse ahí un desplegado de Morena, va a venir un desplegado de ellos para tratar de vulnerarlos, decirles que es la culpa de ellos, que el proceso no rindió frutos, etc. La ciudadanía tenemos que salir a apoyarlos en las calles, en redes sociales. Muy importante, tenemos que saber cuáles son los nombres de nuestros senadores y nuestros diputados y saber que tenemos la posibilidad hoy real de lanzar mensajes directos a todos ellos para asegurar que ellos se encarguen de proteger al INE. Por supuesto, hay que exigírselos también a los legisladores de mayoría de Morena, a los del Verde, a los del Partido del Trabajo, que sepan que la ciudadanía está muy pendiente de lo que están haciendo, que no estamos pasivos, que no estamos escondidos y que tenemos una forma de organizarnos para proteger algo que nos preocupa tanto como es, insisto, la transición democrática del país depende de que ese instituto esté plenamente vigente. Tenemos que asegurar que no haya un ataque miserable como lo ha habido recientemente, particularmente contra Lorenzo y contra Ciro, dos de los miembros, el presidente y un miembro del Consejo, que han sido de los más vocales en todo este tema. Entonces, sí, yo creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad muy importante y repito, gran parte de eso tiene que ver con estar presente en redes, en las calles cuando sea necesario, firmar desplegados, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Los Space y otros medios como este, por ejemplo, no estamos venciendo el récord de Space, pero vaya, tenemos muchas formas en las cuales nosotros nos podemos manifestar. Estamos en proceso ahorita también, por ejemplo, de conformar el Frente Cívico Nacional. El Frente Cívico Nacional es un llamado que se hizo el 27 de noviembre del año pasado para que a lo largo y ancho del país se despliegue grupos de ciudadanos conformados en capítulos a lo largo y ancho de todo el país y tendremos una asamblea formativa en mayo en el cual demos como resultado justamente que hay una plataforma totalmente horizontal unada o con un objetivo como es el tener las elecciones, una plataforma única, una unión de partidos y candidatos, particularmente el de la presidencia de la República, electo bajo el principio de una elección primaria, en el cual seamos los ciudadanos los que podamos vertir nuestro veredicto sobre un número de personas, voy a pensar 10 personas, y nosotros vamos a decidir dentro de esas cuál es la que más nos resulte afín. Entonces, de esa manera, hacemos un despertar ciudadano en el cual no somos solamente pasivos o destinatarios de decisiones, sino somos personas que activamente estamos participando por una razón muy sencilla, porque aquí es donde vivimos y porque nos interesa que las cosas se hacen bien y porque aunque en el pasado hubo errores, nunca habíamos estado tan mal como ahora. En el pasado hubo aciertos, había un seguro popular, había instituciones que se fueron fomentando y creando y que hoy están en serio riesgo o algunas las han eliminado. Entonces, sí, la ciudadanía tenemos mucho que hacer, pero parte de eso es salir de la zona de confort. Parte de eso pasa por saber cómo usar redes sociales. Parte de eso, insisto, es salir a las calles, firmar desplegados, etcétera. Miren, les digo algo, si se saben vigilados, si se saben analizados y examinados, su conducta no es la misma. Automáticamente van a tener que ser mucho más cuidadosos. El problema es que cuando la ciudadanía es callada, cuando pensemos que es normal que haya colgados de un puente, que haya incendiados en las carreteras, que haya ejecuciones en Michoacán, que haya violencia como la que vimos en el Corregidora. Si pensamos que eso es normal y la ciudadanía lo tolera, entonces estamos en problemas. Pero la ciudadanía se vuelve intolerante ante el abuso de la ley, ante las tonterías por parte de funcionarios y servidores públicos, entonces sí podemos tener un destino distinto. Así es que en nosotros reside ver tener un mejor destino. Pero sí hay que salir de zona de confort. Me temo decirles que hay que hacer una labor diaria. Es un granito de arena, pero todos los días poner ese granito. Y un granito multiplicado por varios cientos de miles o millones va a hacer una enorme diferencia. Veo la mano levantada de Manuel Corona. Sí, hola, Juan Francisco, muchísimas gracias por la exposición, me pareció clarísima. Yo en particular me trato de informar y tenía muchísimas dudas sobre si debía ir a votar o no. Ahora me queda clarísimo. Mi pregunta es la siguiente. La mayoría de los líderes de opinión y los líderes de la oposición
piensan como tú, que no se debe ir a votar, que no hagamos el caldo gordo, y aquí el abstenernos va a ser un mensaje clarísimo a este presidente terrible que estamos sufriendo. Pero hay otros líderes de opinión que tienen una capacidad de convocatoria muy grande, como es a lo mejor uno de los más notables, Pedro Ferriz, que se me hace una persona culta y bien instruida, informada, que está promoviendo que vaya la gente a votar, porque dice que va a ser la última vez que vamos a tener un INE que no esté compuesto por lacayos de López Obrador. Y habrá algunos otros que también son gente preparada, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que revirtamos esos mensajes que ellos están mandando, que desde luego tienen un alcance mucho mayor que el que podemos tener muchos de nosotros que estamos en este foro, para poder lograr transmitir este mensaje que se me hace extremadamente relevante en este momento, ¿no? Claro, mira, reconozco que Pedro, porque tengo respeto, digamos, como persona, Gilberto Lozano, y habrá un par de más personas. Hoy justamente con un grupo, digamos, de estudiosos, hacíamos una lista de los que pensamos como tu servidor y los otros, y hicimos una lista como de 40 personas contra 3 o 4. No quiero desprestigiar o de alguna manera denostar a esos 3 o 4, pero cuando tienes esa diferencia tan abismal, es por algo. O sea, sí hay un tema de fondo y es realmente, digamos, no les asiste la razón porque los argumentos que ellos están tratando de manejar se caen en el momento en que vemos cuál es el escenario de resultado. Pero te digo, hay materiales en las redes hoy en día muy potentes, como es Macario Esquetino, Diego Fernández de Ceballos, he circulado varios de Jorge Suárez Vélez, hizo uno que le decían que era de Enrique de la Madrid, pero era la voz de Jorge Suárez Vélez, pero Enrique también ya hizo otro. Hay varios, ¿no? Realmente muy elocuentes sobre estos temas, en los cuales queda claro que también ¿cómo se llama? El expresidente del INE, Ugalde, etcétera. O sea, hay muchos que han escrito y hablado y tienen esa información. A mí me parecen que son bastante elocuentes y deberíamos encontrarle. En el caso de Frena, la verdad, no quiero hablar mucho, pero me parece que el señor de Frena es una persona que le gusta la estridencia, que le gusta exagerar los temas. Digo, siguiendo sus propios vocablos, él dijo que si a X fecha el presidente no renunciaba, que él se iba. Y pues, no logró eso y no se va. Siempre está buscando algo de estridencia, ¿no? A mí me parece que está bien que haya una función contestataria. En eso yo celebro que haya gente y por supuesto la libertad de expresión es lo más importante que tenemos a nuestro alcance. Es que yo respeto, por supuesto, pero no coincido con lo que ellos están haciendo porque creo que están equivocados. Pero no tengo ningún problema en que lo sigan expresando. Lo único que pido es que la gente razone de que, porque hay como 40 o 50 versus 3 o 4, hay algo raro. Y la otra ecuación que es también, que hay que también, ¿por qué las personas que son adeptos al presidente están tan insistentes en que el procedimiento siga adelante? Es porque les conviene, es porque parte de un engaño y una narrativa, hombre, no nos hagamos tontos. Entonces, esa es mi respuesta, pero repito, yo jamás coartaría la libertad de expresión. Ellos están en su derecho de expresarse, pero yo estoy en mi derecho de disentir y de expresar por qué creo que están en un error. Y estoy seguro que llegado el 11 de abril la razón nos habrá asistido y que sobre todo la convocatoria será, insisto, lo más importante es defender el INE, las instituciones y nuestro lamentablemente tan atacado Estado de Derecho. Eso es lo que nos toca hacer como ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Veo la mano levantada de César. César. Hola Paco, la verdad es que muy claro todo lo que nos dices. Yo nada más comentarte un poco, creo que podemos participar de diferentes formas, ¿no? Podemos hacer denuncias públicas a través de las redes sociales de manera anónima. En Iztapalapa hay muchos casos que obviamente con el proceso de los adultos mayores les adelantaron 2 bimestres sus beneficios de los programas y ahora están recibiendo llamadas de, oye, ¿sabes qué? Para que sigan estas cosas, esto se denuncia ante la FEPADE, ante el INE, y creo que es una manera muy activa de participar. Entonces, yo los invito a que también
tomamos cosas y lejos de subirse a redes, a robar a las instituciones pertinentes para que se tomen cartas en el asunto y sea más evidenciado lo que decías perfectamente, ¿no? Entre más observados se sientan, menos rango de maniobra tienen para hacer ese tipo de triquiñuelas, ¿no? Entonces creo que podemos hacer esa parte y obviamente los que hayan sido asignados como funcionarios de casilla, creo que puede ser una gran oportunidad para no dejar al INE solo. En el momento que lo abandonemos, pues, va a quedar en manos de ellos nada más, ¿no? El balón. Es todo. Muy importante lo que dice César y recalcaría dos cosas de todo lo que dijo César muy importante, que es efectivamente nos debemos de acostumbrar a hacer que las instituciones funcionen a nuestro favor. Tenemos que denunciar los hechos que son contrarios a la ley. Todos estos espectaculares de los cuales les pasé las fotos están denunciados ya hoy activamente. O sea, hay que asegurar que la ley funcione en la forma en que los ciudadanos hemos pactado, que es para eso tenemos los legisladores y ahora tenemos que hacer que cumplan las leyes, las instituciones correspondientes, en este caso, el propio INE y la FEPADE, etcétera. Hay que acostumbrarnos a eso. La otra parte es una pregunta que todavía no me han hecho, pero me voy a adelantar porque hizo el comentario atinado César, que es, en otro Zoom alguien me preguntó, oye, pero es que ya me llamaron a ser funcionario del INE para el proceso revocatoria. ¿Qué hago? ¿No participo y entonces no voy? No. El llamado del INE, por lo que toca a los funcionarios de casillas, ese sí hay que atenderlo. Hay que asegurarnos que las casillas funcionen porque ese es el funcionamiento del INE. Pero, eso no quiere decir que debamos de promover, digamos, que haya asistencia a eso. Nosotros debemos de cumplir como funcionarios de casilla y respetar las reglas tales como son. La siguiente pregunta que me hacían, oye, yo como funcionario de casilla, ¿estoy obligado a votar? La respuesta es no. Estás obligado a desempeñarte como funcionario de casilla y llevar a cabo, digamos, la contabilidad y todo el proceso respectivo, pero no estás obligado a votar, porque eso parecería una contradicción en términos, oye, sí voy a cumplir, pero entonces tengo que votar. No, siéntese con la tranquilidad. Pueden votar, o sea, yo no los voy a castigar ni los voy a sancionar por hacerlo, pero estoy contestando técnicamente. ¿Se debe de acudir a la casilla si fui designado funcionario de la casilla? La respuesta rotunda es sí, porque eso es fortalecer al INE. ¿Estoy obligado a votar estando en la casilla? La respuesta es no. Entonces, nada más para adelantarme a ese punto que creo es muy importante. Veo la mano levantada de Ernesto Oeckler. Hola Paco, muchísimas gracias, creo que muy útil y te lo agradezco mucho porque creo que nos aclaraste muchas dudas, pero nada más veo que se está grabando, ¿nos podrías después compartir el link? Porque creo que es muy importante seguir promoviendo y hacer un trabajo individual con toda la gente que conocemos para seguir insistiendo en el tema, porque sí creo que se está generando muchísima confusión con los últimos videos que han salido. Sí, con mucho gusto. Y fíjate que se me pasaron los primeros minutos, pero afortunadamente grabé casi todo el programa y la parte más importante. Entonces, con mucho gusto le voy a pedir a César, que es nuestro encargado de redes sociales en UNE. Él nos hará favor de facilitar que podamos subir esto a la nube y se pueda revisar por quien sea, incluyendo si a alguien le interesa de Morena, pues que sepan lo que pensamos. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches. Sí, Ernesto. Ya no veo más manos levantadas, no sé si electrónica o física, porque no veo más manos y no tengo aquí otras. Tampoco los quiero mantener mucho tiempo. Ya veo. Yolanda y luego Rafael. Estás en mute. Yolanda, estás en mute. Sí, perdón. Yo quería preguntarte, cuando tú dices que hay grupos que se unen con ustedes, ¿cómo te puedes unir para poder cooperar y hacer algo? Bueno, digo, qué bueno que lo señalas tú. En UNE tenemos, digamos, una campaña permanente de recaudación. La verdad es que somos un grupo de ciudadanos que dedicamos mucho tiempo y pues digo, tenemos gastos y hay que absorberlos. Nuestra única misión aquí es simplemente buscar que tengamos un mejor país para nuestros hijos y ahora ya tengo una nieta en camino, así es que también para mi nieta en camino quiero un mejor destino. Entonces eso es para mí la gasolina suficiente, pero sí tenemos que nutrir, digamos, el esfuerzo. Y puede ser, digamos, apoyarnos en redes, apoyarnos económicamente y, por supuesto, una forma de apoyo es participar en las marchas, participar en los eventos, etcétera. Así es que hay muchas formas de apoyarnos, pero sí, monetariamente es una y ahí están nuestras redes sociales para quien nos quiera ayudar a que podamos hacer todavía más de lo que hacemos hoy en día. Y otra pregunta que te quiero hacer, ¿por qué hay tantos grupos y por qué no se unen Sí por México? O sea,
¿Cuál es el problema de por qué están tan separados? Porque unidos tendríamos más fuerza. Es muy buena pregunta y te voy a contestar. Estamos unidos en propósitos, estamos unidos en diálogo y estamos unidos en ruta. No estamos unidos en un solo vehículo por una razón estratégica. Si estuviéramos todos en un solo vehículo, de un torpedo nos hundimos todos. Entonces, al tener distintos vehículos, pero un destino común, podemos andar en distintas direcciones, con distintas, digamos, velocidades, etcétera, y no ser tan vulnerables. Es una decisión consciente el que operemos de esa manera. Somos menos vulnerables, somos más eficaces. Unos nos dedicamos a algún tema primordial, otro, etcétera. Pero tenemos un mismo destino. El destino se llama 2024, una candidatura común y sacar estos impresentables de Palacio. Ese es nuestro destino común. Y les aseguro, me consta porque de hecho soy miembro de varios de estos organismos, eso es lo que nos anima y eso es lo que hacemos. En eso estamos dedicados. No se preocupen ni un segundo de que estamos divididos o estamos descoordinados. Asuman, porque es el hecho y se los digo yo, y no sé mentir, es que estamos absolutamente coordinados y con ese mismo enfoque. Entonces, pero no pidamos que nos unamos. Eso sería un error. Repito, el Titanic se hundió porque iban todos en el mismo barco. Es mejor ir en varios y los torpedos no son tan eficaces con lanchitas pequeñas. Pero al final vamos a tener un transatlántico llamado candidatura común donde les vamos a partir el hocico, ya verán. Pero en eso necesitamos la cooperación de todos ustedes. No, pues gracias, muy buena aclaración y muy buena tu conferencia. Gracias. Gracias a ti, Yola. Rafa. Gracias, Juan Francisco. No les quito más el tiempo, solamente quería agradecerte a ti, Juan Francisco, y a Beto que nos haya conseguido contigo este espacio y felicitar a todas las 100 más de 100 personas que han estado permanentemente en este espacio todo este tiempo, porque en el chat con Beto y en otros chats del Cumbre, etcétera, teníamos mucha gente que está, pues está confundida y necesitaba de este tipo de orientación y fue sumamente claro, sumamente leccionador. Felicidades y ojalá nada más te pediría que si reunimos otro grupo de gente, así como el de ahora, nos tuvieras el honor de volver a repetir un Zoom así. Sé que andas muy ocupado, pero pues es parte de la chamba de UNE y de la chamba ciudadana que tú te has impuesto, gracias a Dios. Con mucho gusto. Para estos propósitos nos multiplicamos y a eso nos debemos. Y repito, ya lo hago por mis hijos y por mi nieta. Veo la mano levantada, Eduardo. No sé si era la anterior o la volviste a levantar. No, la volví a levantar. Bueno, yo tenía dos preguntas, una ya la hizo Yolanda, y me han estado preguntando, porque yo me la paso mandando a todos los chats, toda la información, ¿quién está convocando la marcha del 3 de abril? Mira, somos, de hecho, a la fecha fue un movimiento, digamos, que empezó, se pensaba, digamos, que podía ser sin convocantes para que no fuera un tema de que unos sí y unos no, pero al final del día, y se entiende, las personas cuando se les llama algo piden, oye, ¿quién está llamando? Entonces, hoy en día ya es un cúmulo bastante importante. Ahorita estoy leyendo aquí enfrente de mí, digamos, la última publicidad, digamos, o convocatoria, pues ya hay aquí más de 15, 20 organizaciones, dentro de los cuales estamos nosotros, pero hay muchos más como Sociedad Civil México, Chalecos, Luis Berman, Ciudadanos con Causa, Gárgola, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Suma, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo creciente y bastante amplio de organizaciones ciudadanas que lo que queremos es básicamente dejar claro que lo que queremos es que haya concentración en los temas que sí realmente importan, no a la revocación y que el señor se vaya el último día de su mandato, que cumpla con sus obligaciones, pero que no se siga distrayendo. Entonces, son muchas organizaciones y el número está creciendo. Te aseguro que en los siguientes días se van a sumar todavía más. Muchas gracias. Y digo, en redes puedes ver, y si no, pues yo en los chats en los que tengo ahí, les puedo pasar y esto se viraliza, ¿no? Pero insisto, son muchas organizaciones que hoy en día están presentes y anticipamos que van a ser todavía más. También hay que recordar que la fecha que se fijó era en un momento en que no sabíamos cómo iba a estar la pandemia.
Afortunadamente, ahorita se anticipa que para el 3 de abril, aunque haya que usar tapabocas, etcétera, el ritmo de la pandemia en México permite salir a las calles con cierta tranquilidad, como fue la semana pasada en el caso de 8M. Entonces, esperamos que haya una buena asistencia, insisto, con distancia y tapabocas, pero es razonablemente seguro salir a las calles. Por eso también nos esperamos a que estuviéramos ya más cerca de la fecha. Hoy en día podemos asegurar, y lo hemos consultado inclusive con médicos, con mi tocayo Paco Moreno, y nos dijo, sí se puede hacer. Conserven, digamos, el tapabocas, pero es razonable salir a marchar, y las circunstancias del país hacen claro que hacernos ver y que las autoridades sepan que sí estamos presentes es un tema importante. Gracias. A ti, Eduardo. Pues ya es tarde, ya no veo ahora sí más manos levantadas. Yo les agradezco a todos. Tomás, ¿tú tienes la mano levantada? Estás en mute, Tomás. Estás en mute, Tomás. Tomás, no te escuchamos, estás en mute. No, tienes que hacerlo tú. Te puedo mutear, pero no te puedo desmutear. No, sigues en mute todavía. Ahí, llega ya la asistencia. Apachurra el icono del micrófono. Ahí ya. Ahí estás ya. En un principio dije que te felicitaba y realmente reafirmo lo que estoy diciendo. Y lo más importante, para muchos sabrán que yo no estoy ya en México desde hace 32 años. Y uno de los motivos, Paco, ha sido la corrupción, la deshonestidad. Trabajé para el gobierno y eso me trajo la conclusión de irme de México. Me da tristeza por todos los familiares que tengo, pero lo más importante de todo esto es que las formas y las maneras de organizarse son importantes y lo acabas de establecer. Es muy importante la unión y realmente conocer por qué estamos actuando así. Hay una cosa que quiero yo decir y lo informaste. A mis familiares los ha ido a ver Morena, les ha tomado foto a sus INE, les ha pedido toda la información y que van con el objetivo de que confirmar que ellos son. Entonces, esa trampa no se vale. No se vale y creo yo que punto a punto ha sido muy claro en qué se debe de hacer. La verdad te felicito. Ojalá y como tú hubiera personas que trataran de hacer algo por México. Es lo más importante. Te felicito y un abrazo. Muchas gracias, Tomás. Te agradezco mucho y espero que pronto te podamos rendir cuentas de que efectivamente sucedieron cosas buenas y confío que tú le dirás a tus familiares que hay que poner ese granito de arena. Hagamos todos lo propio y el barco sí puede cambiar de dirección si todos nos lo proponemos. Es cosa de perseverancia. Yolanda, volviste a levantar la mano. Sí, fíjate que yo tengo una pregunta. Tú decías que hay muchas firmas que no corresponden. A mí me tocó, por ejemplo, ir a sacar dinero del Banco del Bienestar y me pedían para sacar dinero mi copia de mi credencial de elector, por lo que asumo que estoy dentro de los votantes. ¿Qué puedes hacer legalmente para decir, oye, yo no fui a hacer eso? Porque esto es una maña de ellos. Sí, hay una plataforma dentro del propio INE donde tú metes, digamos, el número de tu credencial de elector y ahí te sale la respuesta de si tu firma fue utilizada o no para efecto de la revocación. Ahorita legalmente no va a tener trascendencia, pero yo diría, si tienes la duda, métete a la página del INE, ahí te indica cómo ingresar el número de tu credencial y ahí te va a decir automáticamente si fue utilizada o no. Y si fue utilizada sin tu consentimiento, te permite justamente denunciar que fue de las firmas, digamos, que fue obtenida ilegalmente. No va a trascender, te voy a ser sincero, no va a trascender a una cuestión, digamos, donde vamos a cambiar el proceso. Pero yo creo que es importante que por lo menos no quede huella ahí de que tú no participaste y creo que eso lo tienes que hacer tú y cualquier persona que tenga la duda. Yo lo hice, yo revisé, metí
mis datos y afortunadamente no se atrevieron a falsificarme. Pero tengo 2 personas que sí les falsificaron la firma y que fueron a denunciar para que no se tomaran en el conteo final. Correcto, gracias. Gracias a ti. Pues ya no, curiosamente está llegando toda la gente, pero yo creo que a lo mejor están reconectándose. Pero ya estamos ahora sí en la recta final. No quiero, ¿cómo se La llama? liga y el chat también. No quiero mantenerlos más tiempo de lo necesario, ya es noche. Y si ya no veo más preguntas, veamos si más adelante, como sugirieron, hacemos otra plática similar, ¿no? Con estos mismos objetivos. Y así ustedes, si piensan que hay quien se pueda beneficiar del diálogo, encantado de volverlo a programar. Yo les agradezco muchísimo su atención, su confianza y sobre todo que ahora tenemos pues más de 100 personas que espero se vuelvan voceros de la causa y que veamos que tenemos una ciudadanía informada y capaz de tomar decisiones y no ser simplemente vulnerables por lo que nos digan si no estamos convencidos. Les deseo muy buena... 127 para ser exactos. Exactamente, muy bien dicho. 127 emisarios, entonces 126 porque yo ya estaba contado como esos emisarios, entonces tenemos 126 nuevos emisarios. Felicidades. Gracias, que estén muy bien. Bye, Muy buenas. felicidades. Muchas gracias. Bonito programa. Muchas gracias, Buenas Paco. noches. Gracias a todos. Bonita noche. Paco. Bye, bye, gracias. Gracias, buenas noches, Paco. Buenas noches a todos. Buenas noches. Paco, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, saludos. Bye, gracias. Felicidades. Hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches, excelente exposición, muchas gracias. Gracias a ustedes, qué bueno que les gustó. Encantado de estar con ustedes. Súper claro todo. Muchas gracias. Muy amables. Hasta luego, ya voy a terminar.